Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a hacer el repaso de lesión. Y el título de la lesión de esta semana dice o tiene como título Entendiendo el sacrificio. Y antes de comenzar el tema, vamos a hacer una lesión, pero también les voy a invitar a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que cada que subamos un video, usted esté conectado con el contenido de este canal Adventista Sana Doctrina. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y amante Padre y Rey Celestial que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dirigimos hacia el trono de la gracia, donde estás tú sentado en el trono, oh Padre Santo, y tu Hijo amado intercediendo por esta oración, para que tú nos envíes el Espíritu Santo a este lugar y tome el cerebro, corazón y mente de este instrumento humano, y el cerebro, corazón y mente de todos los que van a oír y ver este video, de manera que todos seamos henchidos del Espíritu Santo, para que podamos comprender, Padre misericordioso, y entender este plan que tú habías trazado, Padre misericordioso, para que podamos entender el sacrificio que tú hiciste, oh Señor Jesús, en la cruz. Te pedimos pues, Padre misericordioso, que nos bendigas con tu Santo Espíritu, con la compañía de tus santos ángeles, con el perdón de nuestros pecados y faltas, porque lo pedimos y lo agradecemos en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Tema de esta semana: Entendiendo el sacrificio. Tiene como título el repaso de lesión o la lección de esta semana. Y como siempre, la lección trae un versículo de memoria y lo encontramos en Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, y nos dice de la siguiente manera: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Muy bien. Entonces, en Juan 1:29 nos dice de la siguiente manera. Vamos a ir al libro de Juan, de San Juan 1:29, nos dice de la siguiente manera. En Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando Jesús vino a él, o sea, a Juan, en el Bautista, declaró: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan era el que iba a preparar el camino para el Salvador en su primera venida. Pues Dios lo destinó para que anunciara el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado de ¿qué? El mundo. Él iba a preparar ese camino. Y cuando Jesús vino a él, entonces él dijo claramente esas palabras. Esa era una referencia inequívoca a los sacrificios que simbolizaban la muerte sustitutiva de Cristo en favor de la humanidad. ¿Por qué? Porque en el sistema sacrificial, desde el Antiguo Testamento, desde el Génesis, se ve el sacrificio ¿de quién? De animales. El tema del sacrificio animal se recorre toda la Biblia como un hilo escarlata, desempeña un papel central en la gran escena del trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 4 y el 5 se puede vislumbrar cuando Cristo subió de aquí al cielo y le estaban dando la bienvenida ¿en dónde? En el cielo, y la entronización de Cristo en el cielo, en el lugar santo. Y en el capítulo, y el hecho de que Jesús sea simbolizado como un cordero inmolado, como lo dice
Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, que nos dice de la siguiente manera. Dice, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces vemos que a Jesús lo ven allá en el trono, lo ve Juan como, y lo califica o lo expone con este nombre de un cordero inmolado en esta escena crucial. O sea, lo pone como un cordero que inmolado. O sea, cuando ya Cristo había muerto y resucitado y ascendió ¿a dónde? Al cielo, y estaba siendo entronizado en el lugar santo para comenzar su ministerio como ¿qué? Como sumo sacerdote o como sacerdote, según el orden del Melquisedec, en el reino de los cielos o en el cielo, donde él va a estar preparando un pueblo para su santo reino. Como este canal está preparando un pueblo para el reino de Dios. Por eso vamos a entender lo que es el sacrificio, o entendiendo el sacrificio. Entonces, esto es una clave importante para comprender todo el episodio profético, o sea, de lo que se hablaba o de lo que se decía del Cordero. Dice muy claramente que el Cordero inmolado, el claro protagonista de la escena de la sala del trono, o sea, en el cielo, el reconocido como el único digno, lo que destaca la obra del Señor prefigurada por el sistema sacrificial del santuario terrenal. Entonces vemos que Dios había estableció un sistema de sacrificios. Y entonces a veces leemos en la Biblia cosas como estas, o como un subtítulo que tiene la lección dice sacrificios inútiles. Entonces contrastar dos ideas puede resultar muy instructivo. Por ejemplo, se puede aprender mucho acerca de la perspectiva bíblica del sacrificio, al observar los momentos en los que Dios rechazó los sacrificios de su pueblo. Si nosotros vamos a Isaías, capítulo 2, en Isaías capítulo 2, nos dice de la siguiente manera, del 1 al 15. Entonces dice muy claramente, Isaías capítulo 1, 2 al 15, perdón, capítulo 1, 2 al 15, nos dice de la siguiente manera. Oí cielos y escuché a tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno al pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Volvieron atrás porque queréis ser castigados aún. ¿Todavía os rebeláis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No está curada, ni vendada, ni suavizada con aceite. Vuestras tierras están destruidas, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por los extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto, o sea, un remanente pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, para que sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios,
no me traigáis más vana ofrenda, e incienso me es abominación, lunas nuevas, días de reposo. El convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré, llenas están de sangre vuestras manos. Y vemos que aquí muchas personas toman esto para decir que Dios estaba cansado de que se hubieran sacrificios y aún de guardar el día de ¿qué? De reposo. Y que quién había demandado los sacrificios de manos de Israel. Pues el que le mandó los sacrificios fue Dios. Simplemente que él estaba cansado, ¿por qué? Porque todo lo que lo hacían lo estaban haciendo mal, porque verdaderamente no estaban entregados verdaderamente a Dios, y cuando hacían un sacrificio lo hacían como por un cumplimiento, pero no lo hacían verdaderamente de corazón y verdaderamente arrepentidos. Iban a hacer el sacrificio y creían que con el cordero ya moría, entonces ya con eso, pero que ellos no tenían que cambiar, como puede ocurrir también con nosotros hoy en día. Creemos que nos bautizamos y que aceptamos a Cristo Jesús como el Cordero, pero que ya no tenemos que cambiar, que podemos vivir como queramos. Eso es lo que estaba diciendo aquí el Señor, que ya estaba cansado, que lo que quería era un corazón contrito y humillado, que verdaderamente estuviera arrepentido. Entonces, hay muchas personas que entienden mal esto y dicen que entonces que Dios ya no quería sacrificio. No, el sacrificio había que hacerlo y por lo tanto Él instituyó el sacrificio. Entonces, podemos también leer en Isaías 5, 6 y 7, que nos dice de la siguiente, 56, 6 y 7, que nos dice de la siguiente manera, 56, 6 y 7, miremos que nos dice, ya aquí, mire cómo está hablando el Señor, cuando una persona verdaderamente está convertida, o cuando Dios lo llama a la verdadera conversión, y a los hijos de los extranjeros, está hablando del pueblo gentil, de los extranjeros, que sigan a Jehová, para servirle y que amen el nombre de Jehová, para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces vemos que aquí es como un contraste. O sea, ella está diciendo que está cansado, pero aquí está pidiendo que a los extranjeros o que las personas que verdaderamente amen ¿a quién? A Jehová. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel ya no amaba a quién. A Jehová. Hacía los sacrificios, pero no querían apartarse totalmente del pecado, querían vivir con un pie en el santuario y con un pie en el mundo. Y así no es. O sea, Dios dice que a los extranjeros que sí le sirven y que amen el nombre de Jehová. O sea, que lo que hagamos, verdaderamente lo hagamos porque amamos a Dios y que verdaderamente entendemos. Entonces los sacrificios inútiles son aquellos que usted hace, que hacía el pueblo de Israel, aceptando, matando cordero, pero estaban podridos, estaban hinchados, estaban llenos de pecado. Estaban como el leproso, llenos de lepra, pero lepra del pecado. Hoy también nosotros podemos aceptar a Cristo y muchas personas lo hacen y se bautizan, pero no quieren cambiar, quieren seguir la vida lo mismito, lo mismo. Quieren vivir con un pie en la iglesia y otro en el mundo, con un pie en el cielo y otro en el mundo, y así no es. Entonces Dios se cansa de eso, Dios no quiere eso, Dios quiere una entrega total, una entrega verdaderamente del hombre hacia quién, hacia Él. Entonces, este trágico episodio de la historia de Israel no fue la primera ocasión en que Dios rechazó un sacrificio, o sea, Dios rechazó muchos sacrificios. Ese incidente nos brinda la oportunidad de contrastar los sacrificios que son aceptables con los que no son. ¿Cuáles son los que no son aceptables? Por ejemplo, en Génesis capítulo 4, versículo, vamos a mirar en el fundamento del Génesis de acerca de las profecías, vamos a contrastar dos episodios, o sea, un episodio, más que todo, o sea, el de Caín y Abel. Y esto lo encontramos del 3 al 7. Génesis capítulo 4 del 3 al 7 dice de la siguiente manera: y aconteció estando en el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante.
Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué has decaído tu semblante? Si bien hicieres, no será enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Entonces vemos que el Señor le dijo: si usted, le dijo a Caín, si usted lleva la ofrenda que yo le estoy pidiendo y que yo pido, que es un cordero por el pecado, no plátanos o yucas, porque eso no echa sangre, eso lo que echa es mancha. Si llevan plátano, yuca o llevan unas papayas grandes, él les llevó lo mejor. Pero Dios no requería sacrificio. ¿Quién fue el que ordenó el sacrificio? ¿Lo ordenó quién? Dios. Entonces, allá cuando está hablando en Isaías que quién ordenó esto, Dios ordenó sacrificios, pero él ordenó que hicieran sacrificios no como los de Caín, que hicieran sacrificios verdaderamente como debían de ser, no por un cumplimiento, no por un cumplir. Bueno, yo voy a hacer esto por a Dios, pero no, Dios quiere es que verdaderamente lo hagamos. Y entonces por eso Dios se miró bien de la ofrenda de Caín, porque Caín reconoció que él era un pecador y que necesitaba a quién, a Cristo. Y que ese cordero simbolizaba a quién, al cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que venía a morir en una cruz o venía a morir por el pecado del mundo. Mientras que este otro no quiso hacer la cuestión como debía hacer. Y entonces en Hebreo 11:4 reconoce Dios y Pablo en aquel entonces, en Hebreo 11, versículo 11, versículo 4, dice de la siguiente manera: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún, habla por ella. Entonces vemos que aún muerto Caín, aún muerto Abel, habla por ella, porque la Escritura quedó narrado todo lo que sucedió. ¿Y qué sucedió? Entonces Caín se ensañó con su hermano y lo convidó al campo, y allá lo mató. Entonces vemos claramente que esto fue demandado por Dios. Ahora, ¿cómo comprobamos más esto? En Génesis capítulo 3, versículo 15, se da la promesa de un qué, de un Salvador. Dice, cuando Adán y Eva ¿qué? Pecaron. Cuando Adán y Eva pecaron, entonces Jesús, el Dios, se vino a buscar la pareja y entonces les dio esta promesa en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces vemos que veía la promesa de un Salvador. Y cuando Dios echó a la pareja del Edén y lo sacó, dice que los vistió de túnicas de pieles. Si los vistió de túnicas de pieles, eran animales que habían de morir. Entonces, el cordero es algo que está desde la fundación de ¿qué? Desde antes de la fundación del mundo, o en el mismo tiempo que murió, que pecó Adán y Eva, desde ese tiempo se hicieron sacrificios. ¿Por qué? Por el pecado. Esos animalitos simbolizaban ¿a quién? A Cristo. Entonces, Dios rechazó esos sacrificios inútiles. O sea, eso que hizo Caín, para él fue un sacrificio que inútil. O sea, no contó con lo verdaderamente lo que él quería que fuera. Entonces, por el contrario, entonces dice aquí muy claramente, en los tiempos de Isaías, Israel cumplía con las prácticas religiosas de manera superficial, marcando casillas como si fueran tareas mínimas para apaciguar a Dios, mientras vivían a su antojo. Sus sacrificios estaban centrados en sí mismos, igual que los de Caín. No reflejaban una actitud de entrega y sumisión a Dios. Ese es el mismo espíritu de autosuficiencia que anima los reinos de este mundo. Caín vivía a su antojo mientras ofrecía a Dios rituales vacíos, realizados bajo sus propios términos. Y así lo mismo podemos ser hoy, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Decir que nos bautizamos y queremos vivir a nuestro antojo. Y que ya porque ya somos bautizados pastores, o miembros de iglesia, o ancianos de iglesia, o líderes de iglesia, que porque ya son bautizados, entonces ya somos salvos.
No, tenemos que verdaderamente y aceptar a Cristo. Y que con aceptar a Cristo y confesar a Cristo y decir, Jesús, 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 ya somos salvos. No, tenemos es que hacer una entrega total y obediencia a Dios. Porque si yo, ¿por qué cuando Jesús vino, le dijo a la mujer que la llevaron en adulterio? Por una parte, pues ellas tenían que haber llevado también al hombre, no lo llevaron. Por otra parte, cuando Jesús le dijo, bueno, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque aún ellos, de los que habían ahí, habían dormido con la mujer esa que habían llevado, que le habían sorprendido en adulterio. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? No los veo por ninguna parte. Y yo tampoco. Entonces va diciendo, entonces, ¿nadie te condenó? No, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. ¿Cuál era la cuestión de los sacrificios? Era que la persona muriera el animalito, pero el hombre cambiara o la persona cambiara directamente. Es como cuando nosotros aceptamos a Cristo. Si nosotros aceptamos a Cristo, es para cambiar, para que no volvamos a pecar, para que tratemos de no volver a pecar, para que vivamos una vida en santidad y que vivamos una vida en obediencia a la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que Dios quiere, un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Entonces, por eso Dios estaba diciendo de estos sacrificios que estaban haciendo el pueblo de Israel. Entonces, muy claramente, Abel comprendía los grandes principios de la redención, veía que era pecador y que el pecado y su pena de muerte se interponían entre su alma y la comunión con Dios. Trajo la víctima inmolada, la vida sacrificada, y así reconoció las demandas de la ley que habían sido quebrantadas en la sangre derramada. Contempló el futuro sacrificio a Cristo muriendo en la cruz del Calvario, y al confiar en la expiación que iba a realizarse allí, obtuvo testimonio de que era justo y de que su ofrenda había sido aceptada. O sea, cuando nosotros también aceptamos a Cristo y que lo hacemos de todo corazón y con un deseo de verdaderamente de arrepentimiento y conversión y de seguir a Cristo, y ese es el verdadero bautismo que Dios acepta, y es el verdadero sacrificio que aceptaba o que debiera haber aceptado. ¿Por qué aceptó el de Caín, el de Abel? Porque este verdaderamente reconoció que era pecador y que necesitaba de un Salvador. Pero además de eso, a Abel pues lo mataron, pero dice que él aquel justo. La sangre de toros y de machos cabríos. Algunos han criticado la idea del sacrificio como algo cruel e injusto. Sin embargo, esa es precisamente el punto. O sea, para muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios puso animalitos a que subieran injustamente? Porque me lo han dicho a mí también. Bueno, y entonces, ¿Dios por qué estableció un sistema de sacrificio de animales? ¿Qué culpa tiene el animal con el pecado del hombre? Y entonces ahí está también otra cosa más importante, o precisamente al punto. La muerte de Cristo fue cruel e injusta. El inocente murió en lugar del culpable. ¿Que Dios pecó? ¿Jesús pecó? No. ¿Quién fue el que pecó? El hombre. Adán. Ahora vamos a decir, no, pero fue Adán. Entonces, ¿por qué no? Porque al venir de la raza de Adán, nosotros somos pecadores. Entonces, Él murió por nosotros. El justo murió por el injusto. Así es que es. Entonces dice, eso era lo necesario para resolver el problema del pecado. Y esa muerte la de Cristo era la que señalaba todos los sacrificios crueles e injustos de animales inocentes. Los animales eran inocentes. Ellos morían inocentes de qué, porque lo mataban. Jesús también fue inocente cuando murió en una cruz por tus pecados y los míos. Entonces, en Hebreos capítulo 10, versículo 3 al 10 nos dice de la siguiente manera. Pero estos sacrificios cada año se hacen memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados.
Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Esto está escrito en Salmos, capítulo 46 al 8 también, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quitando lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos sacrificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Entonces vemos que todo esto se hacía hasta que viniera ¿quién? El verdadero Cordero de Dios, que era un hombre, o era Dios mismo que se iba a venir a encarnar, se iba a ser hombre, y así con la naturaleza humana pecaminosa de nosotros, habiendo caído el Adán en el pecado, fue la herencia que él recibió, de la herencia pecaminosa de nosotros, y aún así venció ¿qué? El pecado. Entonces, la sangre de toros y de machos cabrios era hasta el tiempo de concluirse, o sea, hasta cuando viniera ¿quién? Cristo. Entonces, cuando Cristo vino, entonces ya los corderos y otros animales sacrificados eran meros símbolos que apuntaban hacia el sacrificio expiatorio del cordero, de Dios. Entonces, eran actos de fe que daban a los pecadores la oportunidad concreta de expresar su confianza en la obra de Mesías venidero. Esto eran los tipos, o sea, los tipos eran los símbolos, o sea, los corderitos morían inocentes por el pecador que llevaba el pecado. Y más sin embargo, estos pecadores que llevaban al cordero inocente allá para que los mataran, lo mataran y querían que el corderito cargara el pecado. Pero si ellos no se arrepentían, mataban animalitos por matar. Por eso era que el Señor estaba enojado. Es como hoy. Si nosotros decimos que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y no obedecemos los mandamientos, ni las normas, ni los estatutos, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada. Podemos bautizarnos 50 veces y no estamos haciendo nada. Eso hacían estas personas. Pecaban todo el año y seguían pecando y seguían pecando y seguían llevando corderos, herían a otro con el puño, le robaban, le hacían todo. Y entonces creían que con matar el corderito ya. Pero tenían que matar el cordero, pero apartarse del pecado. Nosotros tenemos que aceptar a Cristo como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, sí, pero también tenemos que apartarnos del pecado. El que confiesa sus pecados y aparta, alcanzará misericordia. Pero si nosotros confesamos el pecado, nos vamos y nos bautizamos, y al otro día o al mismo momentico estamos haciendo lo malo, que de nada nos sirve. Entonces vemos claramente que entonces el tipo eran los sacrificios del Cordero. El antitipo es la realidad, era a Cristo. Cristo venía a cumplir esos sacrificios y los que verdaderamente se arrepintieron y que fueron muchos desde Abel y Adán y todas estas personas, Eva y todos, por la muerte de los corderos, de los animales, pues se salvan porque Cristo vino y murió por esos pecados de esas personas. Entonces vemos claramente que hoy en día ya no hay necesidad de rituales de corderos. Por eso hoy no hay necesidad de eso. Entonces los rituales asociados al sacrificio se parecían a la compra de un pasaje para realizar un viaje. O sea, eso era simbolizar los corderos. Ahora nosotros aceptamos a Cristo y es como si tuviéramos un pasaje. O sea, pero va a haber una realidad. O sea, cuando ya Cristo venga por su iglesia, los que verdaderamente se hayan arrepentido, pues irán ¿a dónde? Al reino de los cielos. Entonces vemos en Marcos capítulo 15, versículo 38 de la siguiente manera. Marcos capítulo 15, versículo 38. 15:38. Marcos, capítulo 15, versículo 38. 15:38 nos dice de la siguiente manera. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. O sea, cuando el velo del templo se rasgó de arriba abajo, una mano invisible rasgó el velo del templo cuando Cristo murió a las 3 de la tarde en la cruz del Calvario. Entonces dice que el sacerdote tenía el cuchillo para hacer el sacrificio a las 3 de la tarde, cuando murió Cristo, y entonces dice que iba a clavar el cuchillo al cordero cuando se le cayó el cuchillo. Y entonces
y el cordero se voló. Entonces, nunca había ocurrido eso, y en ese momento pasó eso. ¿Qué quería decir eso? Que los sacrificios habían cesado, porque el verdadero Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, el que representaba todos esos símbolos, todos esos tipos, ya había llegado. Y aunque los judíos no quisieron creer, pero eso fue así. Entonces vemos el Cordero de la Pascua. Entonces vemos cómo fue esto. En el libro de Apocalipsis se refiere a Jesús como el Cordero casi 30 veces. Usted lo encuentra. Y en Génesis capítulo 4 dice que Abel ofreció de los primogénitos de sus ovejas. O sea, de los primogénitos. Entonces, antes de que Israel partiera de Egipto hacia la tierra prometida, Dios les ordenó que redimiesen a cada persona o animal primogénito, sacrificando en su lugar un cordero de un año. Esto lo dice en Éxodo capítulo 12, versículo 5. Vamos a mirarlo y verá que ahí lo dice claramente. O sea, Dios ordenó todas estas cosas. En 12:5 dice muy claramente. 12, versículo 5 de Éxodo. 12:5 dice: el animal será sin defecto, macho de un año, y lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Entonces vemos claramente que se ordenó coger para redimir a los primogénitos. ¿Por qué? Porque en la última plaga que Dios envió al pueblo de Egipto, mató a los primogénitos, pero todos aquellos que tuvieran en los dinteles de sus puertas, de sus casas, en los dinteles la sangre, dice que el ángel exterminador pasaba derecho y no mataba al primogénito. Entonces, ese cordero simbolizaba que los primogénitos no iban a morir, los primogénitos. O sea, no iban a morir en ese momento, pues, cuando pasara el cordero, porque pues, lógicamente que después en el desierto y en toda parte murieron. Estoy hablando desde que en el momento cuando pasaba el ángel no murieron. Entonces vemos claramente que esto nos habla de la palabra de Dios. Y en Éxodo capítulo del 12 al 11 nos dice claramente: habló Jehová a Moisés, a Aarón y en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, como fue Cristo. Cristo fue sin defecto, sin pecado. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y los molarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en los dinteles de las casas en que los han de comer, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa que comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos y vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. O sea, el cordero era el cordero ¿qué? Pascual. Este cordero nos habla Isaías capítulo 53 de la siguiente manera. Isaías 53 nos habla de la siguiente manera: 53, 7 y 8 dice: angustiado él, o sea, está hablando del sacrificio de quién, de Cristo, y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, no abrió su boca. Jesús no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, o sea, él lo metió en su buena cárcel. Por juicio ante los sacerdotes fue llevado a ¿dónde? Entonces él estuvo también, como el cordero era apartado al día 10, él también fue llevado durante muchos días. Lo llevaron, lo golpearon, lo pasaron de una parte para otra en una noche, y eso era de él. Y bueno, entonces dice: por cárcel y por juicio, él pasó por todo esto, fue quitado, y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice aquí, hablando de quién, de Cristo Jesús. Y vemos en 1 Corintios 5:7 que nos está hablando de esto, de la Pascua. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. 1 Corintios 5:7 y dice de la siguiente manera: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, la Pascua, el Cordero Pascual, que se dio en Egipto para que se redimiera a los primogénitos. Entonces vemos claramente aquí, y en Apocalipsis 5:6 nos habla también de esto. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6 nos habla de lo siguiente. 5:6, y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, o sea, cuando Cristo ya estaba entronizado en el cielo, cuando fue de aquí de la tierra después de 40 días de la resurrección, y estuvo y fue entronizado en el templo, en el santuario celestial, y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Entonces este cordero que estaba como inmolado, ¿estaba en dónde? En el cielo, y tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vemos que en ese tiempo fue el Pentecostés y se derramó el Espíritu Santo a los discípulos que estaban ¿en dónde? En el aposento alto. Entonces vemos que este Cordero Pascual fue el que murió ¿en dónde? O sea, en el Edén y en Génesis 4, cuando comenzaron a llevar sacrificios a Adán y le enseñó a sus hijos y todo eso. Y luego cuando salieron de Egipto. Entonces, años después de la muerte y resurrección y ascensión de Cristo, Pedro reflexionó acerca de lo sucedido y escribió lo siguiente, como lo dice en Primera de Pedro, capítulo 1, 18 y 19, dice de la siguiente manera: sabiendo pues que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces vemos que la palabra de Dios nos habla claramente de esto. Nos habla que este es el Cordero de Dios. O sea, que todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento eran tipos, eran símbolos que simbolizaban a Cristo, pero Dios aún estos sacrificios que lo había impuesto estaba rechazándolos al pueblo de Israel porque no lo hacían verdaderamente como él. Llevaban el corderito, lo mataban, pero no se apartaban del pecado. Hoy nosotros tenemos que aceptar el cordero, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y apartarnos, no hacer más el pecado, no vivir más en el pecado. Y Cristo está ahí, pero debemos de llegar a la condición como seres humanos a tener el carácter de Cristo. Y Cristo no pecó. Entonces nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. Y Cristo venció en esta misma naturaleza humana pecaminosa, como nosotros, y Él no cometió pecado. Entonces vemos claramente que nos está diciendo la palabra de Dios. Jesús fue crucificado durante la celebración de la Pascua. Jesús fue crucificado durante la Pascua, lo que demuestra aún más que es el cordero antitípico. Paralelamente, los israelitas recibieron la orden de escoger un cordero para la Pascua y guardarlo o cuidarlo durante los días previos al sacrificio, que antes de salir de Egipto. Cuando el sumo sacerdote, y eso también lo hacían después también, cuando el sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus enseñanzas, él le hizo referencia al hecho de que él mismo había estado expuesto en el templo para que todo el mundo lo viera, como lo dice Juan 18, 19, 20. San Juan 18, 19 y 20 nos dice de la siguiente manera. San Juan 18, 19 y 20 dice: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde os reunís todos los judíos, y nada he hablado en oculto. O sea, él le preguntaba si él era el Hijo de Dios, él ya se lo había dicho hace mucho tiempo. Él le decía, él es el Mesías, se lo contó desde hace mucho tiempo. Le dijo: yo soy el Cordero de Dios que quito el pecado del mundo. En mí se cumplió la profecía de Isaías. Todo esto
que él venía a curar y a sanar y hizo milagros, hizo muchas cosas, pero que los judíos no le creyeron. Entonces, dice, entonces así afirmó que exponía públicamente su doctrina, o sea, acerca de que él era el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque los judíos estaban esperando a un Salvador que lo venía a librar del yugo romano. Ahora yo no sé de qué lo irá a venir a librar, porque aún todavía no han Cristo, muchos judíos, o la mayoría, no han creído en Cristo. Habrán judíos que habrán creído en Cristo, pero los que no han creído, yo no sé de quién los irá a venir a librar ahora, porque ya Roma pasó hace muchos años, el Imperio Romano. Entonces vemos claramente, y afirmó que exponía públicamente su doctrina, su vida, sus obras, sus enseñanzas, todo revelaba quién era realmente. Él es el Cordero sin mancha, la expresión más poderosa de la justicia y la gloria de Dios. Amén. Cristo. Entonces es el Cordero Pascual. Cristo era el Cordero Pascual, es el sacrificio. Jesús en el templo. Entonces vemos claramente aquí una enseñanza muy importante. Hay tensión en toda la historia de la salvación. Dios desea restaurar la comunión que una vez disfrutamos con Él y anhela acercarse a nosotros para llevar a los pecadores a su presencia, para acercarse a nosotros. Pero si llevara a los pecadores a su presencia, los destruiría. Pero si llevara a los pecados a su presencia así como son, ¿los qué? Los destruirías. Pero dice muy claramente, tú no eres Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Lo escribió David en el Salmo capítulo 5, versículo 4. Para podernos llevar Dios al reino tiene que limpiarnos. A nosotros, ¿cómo nos limpiaría? Con su sangre preciosa. Entonces Jesús en el templo. Pero yo por la riqueza de tu constante amor entraré en tu casa, con reverencia adoraré en tu santo templo. O sea, y David quería morar en el santo templo, pero no en el de la tierra, sino en el donde, en el del cielo. Pero para poder morar allá, David tuvo que arrepentirse de lo que hizo, porque David cometió pecado, adulterio, y mató a Urías, y cometió adulterio con su mujer, y después de esto se casó con ella. Pero a David se arrepintió totalmente tanto de ella, que cuando ya llegó viejo le buscaron una mujer joven para que lo calentara, y él nunca se llegó a ella como mujer. Él mostró en ese momento que estaba arrepentido por lo que había hecho con la mujer de Urías y con Urías. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos enseña todo esto. Entonces vemos que, aunque aquí el que hizo esta lesión habla de 2 templos, pero yo conozco que había un templo en el desierto, o un tabernáculo, o santuario en el desierto. Hubo otro que fue construido ¿por quién? Por Salomón, y fue destruido ¿por quién? Tal vez el que hizo esta lesión no quiso hacer el comentario, pero si estamos haciendo el comentario de sacrificios, tenemos que hacer el comentario de todo. Y tenemos que hablar del santuario de Moisés. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Dios le dio un santuario, y se lo dio un santuario portátil. Y le dio las medidas, le dio todo, y aún el arca y todo esto comenzó ya en el Éxodo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel. Entonces ese es un templo, o ese es el tabernáculo que duró por el desierto, y aún entraron con él hasta Jericó y todo esto. Y entró el arca y todo. Entonces ese templo pues se dañó, se pudo haber dañado. Y luego Salomón construyó otro templo, o otro santuario. Y luego vemos el santuario reconstruido por Zorobabel, Nehemías y todas estas personas que cuando estuvieron en el tiempo de Babilonia, los llevaron. Entonces, pero aquí dice en Éxodo 40, 34, entonces la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas.
Y vemos que entonces el uno cargaba el arca, el otro cargaba las basas, todo lo cargaban los levitas. Y dice aquí, pero si la nube se alzaba, no se movía, pero si la nube no se alzaba, no se movían, hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo el fuego estaba de noche sobre él, y a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ahí vemos que hablamos, este servidor también va a hablar, o este instrumento humano va a hablar del tabernáculo también de quién. Entonces, ese fue uno, el tabernáculo hecho por Moisés, porque ahí pues se establecieron los sacrificios. Entonces, vamos a mirar lo que nos dice Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 2, 7 al 9. 2, 7 al 9 dice de la siguiente manera. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de la gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz, y en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces vemos que en el primer templo, o sea, el de Moisés, pues luego se hizo un segundo ¿qué? Templo. En el primer templo estaba, o en el templo, o en el lugar de Moisés, porque vemos que estuvo el arca del pacto. En el templo que hizo Salomón, también estuvo el arca de ¿qué? Del pacto. Pero en el templo que fue reconstruido por Nehemías y todos estos otros, Zorobabel y bueno, muchas personas que subieron a reconstruir después de que fueron cautivos a Babilonia, de ellos no llevaron no estaba el arca, porque el arca fue escondida ¿por quién? Por Jeremías, cuando fue llevado cautivo el pueblo de Israel. El arca se desapareció desde ahí, y entonces el segundo templo no tuvo el arca del pacto. No tuvo la presencia de Dios pues, porque la presencia de Dios se reflejaba en el templo o ya en el arca del pacto. Ahí se reflejaba la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. Pero en el segundo templo, en el templo no estaba el arca del pacto. Pero dice que la gloria mejor iba a estar en el segundo templo, o en ese templo que iba a ser reconstruido, porque pues aquí habla que el segundo templo, pero miramos que hubo un santuario en el tiempo de Moisés, que ese fue el primero, y luego el segundo que levantó ¿quién? Salomón, y luego el tercero que levantó ¿quién? Zorobabel y Nehemías y todos que fueron a reconstruir allá con ellos en el templo. Entonces vemos claramente, pero que ese templo que fue reconstruido de Babilonia no tuvo el arca. Entonces, cuando se dedicó el segundo templo, o el templo de Salomón, o el templo que dice que no se había reconstruido, que se fue reconstruido por Zorobabel, no estaba el arca de ¿qué? Del pacto, que representaba el trono de Dios, pues Jeremías lo había escondido, y en presencia literal de Dios no se llenó el templo esta vez. O sea, vemos que la gloria en el que hizo Moisés, leemos ahí que la gloria llenó ese lugar, el tabernáculo hecho que era el portátil. Cuando Salomón hizo el templo, también la gloria de Dios llenó ese templo, pero en ese templo que reconstruyeron, pues no hubo ahí el arca del pacto. Pero en ese templo, o en ese lugar, ese reconstruido después de Babilonia, estuvo el mismo que deseado de todas las gentes, que aún nosotros tenemos un libro que se llama Deseado de todas las gentes, escrito por la profeta Elena G. de White. Y este es el templo donde estuvo verdaderamente ¿quién? Jesús. En el templo donde estuvo Jesús. Entonces, fue desgarrador como se haría en realidad la promesa registrada por Ageo. Fue el templo de Dios, donde Dios mismo, o sea, el reconstruido por Zorobabel después de Babilonia, había salido detrás del velo para convertirse
en uno de nosotros y unirse a nosotros en este mundo arruinado por el pecado. O sea, Cristo mismo estuvo en el segundo templo. En lugar de acercarnos a Él, Dios se acercó a nosotros personalmente, a nosotros cuando descendió en la persona de Jesús y vino a nuestro encuentro en el templo allá en Jerusalén. Pero hoy ya no es un templo en Jerusalén, sino que es un templo en el reino de lo que de los cielos, donde está Cristo, y en este momento está en el lugar santísimo. Entonces, por eso vemos claramente que este Jesús, nuestro Salvador, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, fue el que llenó verdaderamente el templo reconstruido de Babilonia. Entonces, tú creaste todas las cosas. Entonces, ¿por qué Dios o por qué Jesús es el Cordero inmolado? Como lo dice Apocalipsis capítulo 11, capítulo 4, 11. Miremos lo que dice muy claramente. En Isaías capítulo 6, 1 al 5 nos habla de lo siguiente. Isaías capítulo 6, 1 al 5 nos habla de lo siguiente. En el año que murió el rey Usías, vi el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Estos son los serafines. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. O sea, esto lo vio ¿quién? Isaías. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre inmundo de labios, y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Ha visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con sus tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. O sea, Dios limpia el pecado ¿de qué? De cada uno de nosotros. ¿Desde a dónde? Desde el cielo. ¿Y por qué ahora ya está en el cielo? ¿Y por qué ya fue entronizado en el cielo? Y que Dios ya está allá y ya ha sido entronizado. Y Él está oficiando en el verdadero templo, en el cielo, en el lugar santísimo en este momento. Entonces, ¿por qué dice el versículo 11? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Por quién fue creado el mundo, este planeta Tierra y todos los mundos y aún los seres en el cielo? Por el mismo Jesús. ¿Por el mismo qué? Jesús. En cada una de estas visiones de la sala del trono, lo primero que sucede es que los seres celestiales destacan la santidad de ¿quién? De Dios. O sea, Dios es ¿qué? Santo. Entonces, ¿quiénes pueden habitar con Jesús en el cielo? Solamente seres santos que hayan alcanzado la santidad. Y por medio de los sacrificios en el Antiguo Testamento y por medio del sacrificio de Cristo y la entrega total del hombre, puede llegar el hombre a ir a donde? Al cielo. Somos salvos por gracia, lógico que sí. Pero si esa gracia nosotros no obedecemos, entonces no hay nada. Si no hay obediencia, si no hay apartamiento totalmente del pecado, no hay nada. Jesús aborrece los sacrificios que se hacen y no se apartan del pecado, sino que siguen con un pie en la iglesia y otro en el mundo. Dios no quiere eso. Dios quiere una entrega total, dice la palabra del Señor. Entonces, en la visión de Isaías, la escena es impresionante. El templo se llenó de humo y los quiciales de las puertas se estremecieron. Mientras los serafines proclamaban la santidad de Dios, en la visión de Juan, los querubines hacen la misma declaración: Santo, Santo. Cada profeta presenció una deslumbrante escena acerca de la gloria de Dios. Se nos muestra luego la reacción del profeta ante la escena. Isaías exclama que es un hombre de labios inmundos, mientras que Juan llora porque se enfrenta a la trágica verdad de que no se puede encontrar a nadie digno de abrir los sellos, pero de abrir el libro. Pero el Cordero que fue inmolado y que creó todas las cosas, este sí podía ¿qué? Abrir el libro. Y entonces, miremos lo que sigue diciendo. Cuando somos
confrontados directamente con la santidad de Dios, comenzamos a comprender nuestra verdadera condición. Somos totalmente indignos y necesitamos a Cristo como nuestro Redentor. O sea, nosotros necesitamos a Cristo como nuestro Redentor. Y si necesitamos a Cristo como nuestro Redentor, nosotros tenemos que tener el carácter de Cristo. Dice que él era de labios inmundos, Isaías. Pero vemos claramente que Isaías llegó a experimentar la santidad de ¿quién? De Dios. O sea, no porque aquí está hablando que él era de labios inmundos, siguió siendo de labios inmundos. Para que nos sigamos creyendo que fue que él siguió siendo de labios inmundos. No. Isaías contempló la gloria de Dios y después de eso, entonces él cambió. Fue un hombre, fue un Adán regenerado. Cuando nosotros vemos la gloria de Dios y sabemos lo que Cristo hizo por nosotros, entonces nosotros también vemos la gloria de Dios como la vio Isaías y como lo vio Juan. Entonces nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar nuestras acciones, palabras y obras. Si no cambiamos, pues entonces hay muchas personas que creen que porque ya allá dijo que él era de labios inmundos, Dios va a salvar a todo mundo. No, así no es. Dios no va a salvar a todo mundo. Dios va a salvar a los que verdaderamente se consagran a él. Entonces vemos claramente, Satanás ha lanzado muchas acusaciones contra Dios, argumentando que él es arbitrario, egoísta y severo, pero aún un breve momento en la sala del trono de Dios pone al descubierto las mentiras de Satanás, al ver a Cristo como es en realidad el Cordero que fue inmolado. Dice muy claramente, vemos también al Padre tal cual es, cuán reconfortante es saber que Él comparte, Él contemplará a Jesús desde y descubrimos cómo es el Padre. Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a qué? Al Padre. O sea, Él es amor y así lo mismo es el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Entonces, pero la mayor revelación de cómo es el Padre se aprecia en la muerte de Jesús por nosotros en la cruz. La cruz, por lo tanto, debería mostrar dos cosas: que Dios nos ama y a punto de sacrificarse por nosotros y dio a su Hijo amado, y que nuestra condición como pecadores está grave y desesperada, que solo mediante la cruz podemos ser la salvación. Solo contemplando a Cristo, ¿en dónde? En la cruz. Solo contemplando a Cristo en el lugar santísimo. Solo contemplando lo que dice el profeta, que David lo iba a ver en la santidad. David se arrepintió, Isaías se arrepintió, todos los profetas se arrepintieron. Dice que fueron hombres santos. ¿Hombres qué? Santos, apartados, como era el lugar o el tabernáculo de reunión. Era un lugar santo. Como hoy en la iglesia es un lugar santo, donde se debe ir y respetar la presencia de Dios. Y que cuando uno ora en la iglesia, porque el Espíritu Santo está allá, las personas debieran de estar en silencio y los niños debieran de estar los padres con ellos ahí y no dejarlos brincar, porque la presencia de Dios también en ese lugar es importante, porque Dios se encuentra con nosotros en ese lugar también, como se encontraba con el pueblo de Israel. Y Dios está en el santuario, pero está mirando de arriba hacia qué, hacia abajo, cómo es el comportamiento de nosotros. Entonces, el hecho de que, porque aquí está diciendo que él era de labios inmundos y que el pecador, pero el cielo estará lleno de pecadores, pero no activos, sino arrepentidos y convertidos, Adanes regenerados, cristianos que puedan heredar la inmortalidad que Cristo dará en su segunda venida. Entonces, tú creaste todas las cosas, o sea, Dios, como Él creó todas las cosas, y a unos creó a quienes, a nosotros debemos de rendirle el mayor homenaje y debemos la mayor reverencia y vivir una vida ¿qué? Cristiana, verdaderamente, una vida ¿qué? Cristiana, que eso es lo que nosotros tenemos que mirar, una vida cristiana, apartados del pecado. Entonces las escrituras dejan claro que Cristo es el único que puede asegurar nuestra salvación. O sea, somos salvos por Cristo. Si Cristo no hubiera venido a morir en la cruz,
o si todavía no hubiera venido a morir, estaríamos haciendo todavía sacrificio. Pero Cristo ya vino a morir. En Él hay la salvación. Pero la salvación tiene condiciones. ¿Tiene qué? Condiciones. El Señor dice, deja de pecar. No sigas pecando para que no te venga algo peor. Porque ¿qué más peor puede venir que la muerte en el lago de fuego, la segunda muerte? Entonces el Señor no quiere que nosotros pasemos por eso. Su vida fue la única sin pecado, pero pues ya, por eso nos mostró que podemos vivir sin qué, sin pecado, como él vivió sin pecado, en una naturaleza pecaminosa como la de nosotros, porque muchas personas creen que él vino en la naturaleza de Adán sin pecado, pero él no vino en la naturaleza de Adán sin pecado, él vino en la naturaleza de Adán pecaminosa después del pecado, porque para poder morir tenía que haber pecado. Si no hay pecado, si él hubiera venido a la naturaleza de Adán sin pecado, no hubiera podido morir, porque una persona que si Adán no hubiera pecado, entonces no hubiera habido muerte. Para poder haber habido muerte, entonces tuvo que heredar la herencia pecaminosa de nosotros para poder morir. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clara. No tenemos que tratar de irnos por un mensaje evangélico, no, prediquemos la verdad como debe de ser. Entonces la palabra del Señor nos dice muy claramente, su vida fue la única sin pecado, el único ejemplo para que nosotros lo sigamos, dice aquí muy claramente, ejemplo de una vida que satisfizo perfectamente la gloria del Padre. Y así nosotros entonces también podemos satisfacer al Padre, porque recibimos el ejemplo de Jesús y dice, ejemplo os he dado, dice Jesús, para que como yo hago, ustedes también hagan. Entonces, si Jesús vivió una vida sin pecado, con una naturaleza pecaminosa, entonces nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, pero podemos vivir sin qué, sin hacer lo malo. También si tenemos el carácter de ¿quién? De Cristo. Tenemos que tener el carácter de Cristo. Y si no tenemos el carácter de Cristo, no guardamos los mandamientos, normas y estatutos, no podemos ir al cielo. Todas las personas, no, dice que caminó con Dios, y cuando dice que caminó con Dios, fue un ser santo. No, ya quería vivir era con Dios en el cielo. Y fue tanto eso que entonces yo le digo, entonces vengan a vivir conmigo. Entonces, dice aquí, el Cordero de Dios sin mancha ahora está en la cabeza de la raza humana, como nuestra seguridad eterna. Al mismo tiempo, cargó con nuestra culpa, satisfaciendo así el juicio que es la respuesta de Dios a la maldad. Cuando Juan presencia la increíble escena de los seres celestiales reunidos en torno al trono de Dios, se le dice que deje de llorar porque el león de la tribu de Judá ha vencido. Reflexiona también sobre lo grave que es el pecado y la profundamente corrompida que es la humanidad, al punto de que solo la muerte de Jesús, Dios mismo, podía resolver el problema del pecado. Entonces, hay una pregunta que dice, ¿por qué únicamente Dios podía venir a morir? En los concilios celestiales, o sea, allá en el cielo, se reunían el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para hacer el plan de salvación. Y ángeles se ofrecieron para venir a morir. Pero los ángeles aún todavía, ¿qué? Dudaban acerca de que si Satanás tenía la razón. Imagínense una persona que venga con dudas a morir por unos pecadores como nosotros. Entonces Dios dijo, no, el que tengo que ir a morir soy yo. Miren lo que dice. Se les dijo que como la ley de Dios, o sea, la ley, los mandamientos de Jehová es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra, ni aún la vida de un ángel podría aceptarse como sacrificio por la transgresión del hombre. O sea, de ellos, de nosotros. Entonces, el único que podía venir a morir en una cruz, o podía venir a morir por el pecado y resistir verdaderamente, era el mismo Dios, que no tenía dudas de él mismo. Y cuando Cristo vino a esta tierra, él se hizo ser humano como nosotros y se le olvidó el plan de salvación. Y él tuvo que estudiar las escrituras. María le enseñó las escrituras. Y cuando él fue a los 12 años a Jerusalén a sacrificar el cordero, Dios le abrió el entendimiento y le mostró que ese cordero que estaba muriendo allá era él que tenía que morir, y se fue a un lugar solo. Y ahí cuando se le perdió a María por 3 días y a José. Y fue conversando con quienes, con los sacerdotes, y haciéndoles preguntas y acerca de todas estas cosas que él tenía que venir a cumplir.
Y los sacerdotes no podían ni muchas veces contestarle todas esas cosas, porque aún se habían olvidado de lo que era el plan de salvación, de lo que revelaba el verdadero santuario y todas estas cosas. Hoy a nosotros se nos ha olvidado también que tenemos que, porque Dios vino a morir, porque esa ley era inquebrantable, esa ley no se podía cambiar, esa ley, y por esa ley vino a morir Cristo. Y por eso Él dice, guardad mis qué, si me amáis, guardad qué, mis mandamientos. Jehová te bendiga y haga resplandecer tu rostro sobre ti. Jehová ponga en ti paz, porque verdaderamente la necesitamos. Y necesitamos comprender verdaderamente el plan de salvación. Cristo vino a morir por los pecadores, pero no quiere que sigamos siendo pecadores. Quiere que seamos santos como Él. Tengamos el carácter de Él, guardemos su santa ley y vivamos una vida santa para la gloria y honra de Él, para poder llevarnos ¿a dónde? Al cielo, porque esta lección está diciendo que si Dios llevara a los hombres pecadores al cielo, se destruiría. Y si Él viniera en su gloria como está ahora, en este momento, los que si todos estuviéramos sin conversión, moriríamos. ¿Qué va a pasar cuando Cristo venga por segunda vez y los que no estén convertidos dice que van a morir porque no van a resistir la presencia de quién? De Dios en persona. ¿Quiénes van a quedar en pie? Los que sean santos. Esos van a quedar en pie. Y los que resucitan, los que van a ser llevados al cielo. Mi querido amigo y hermano, si te ha gustado este tema, compártelo. Suscríbete al canal Adventista de Sana Doctrina para que te sigan llegando todos estos videos. Dios quiere salvarte. Dios quiere salvarte. Entonces, la quebrantada ley de Dios exigía la vida del pecador. En todo el universo solamente existía uno que podía satisfacer sus exigencias en lugar del hombre, puesto que la ley divina es tan sagrada como Dios mismo. Solo uno, igual a Dios, podría expiar su transgresión. Ninguno, sino Cristo, podía salvar al hombre de la maldición de la ley y colocarlo otra vez en armonía con el cielo. Cristo cargaría con la culpa y la vergüenza del pecado, que era algo tan abominable a los ojos de Dios, que iba a separar al Padre de su Hijo. Cristo descendería a la profundidad de las desgracias para rescatar a la raza humana caída. Dios vino en carne y se hizo carne. Jesucristo se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo carne. Pecaminosa, para vencer por ti y por mí. Y Él nos ha prometido que con el Espíritu Santo y con la ayuda del Padre, del Espíritu Santo y con la misma ayuda de Él, podemos guardar los mandamientos y vivir una vida santa. Pero solo si nos aferramos a Él y nos entregamos totalmente a Él. Y este mundo, no queremos las cosas malas del mundo, sino que vivamos con Él. Canal Adventista está preparando un pueblo para el reino de Dios. Si quieres ir al reino de Dios, acepta a Cristo. Bautízate si no te has bautizado. Y si estás bautizado, entonces pídele el bautismo del Espíritu Santo. Porque los seres humanos tenemos que nacer del agua y del Espíritu, para poder que el Espíritu Santo obre y haga en nuestras vidas ese plan de santidad que Él tiene para nosotros. El sacrificio de Cristo es el único que te puede salvar. Ningún ser humano en la tierra te puede salvar. Cristo te puede salvar. Pero tienes que acogerte a las normas, a los mandamientos y a los estatutos de Dios y obedecer tu palabra, su palabra. Porque vemos que el pueblo de Israel llevaba y hacía los sacrificios, pero no se arrepentía verdaderamente. Dios quiere que si nosotros nos bautizamos, lo aceptamos a Él como nuestro Salvador, nos arrepentamos y nos convirtamos. Pero eso lo hace Dios a través del Espíritu Santo. Que Dios te bendiga. Suscríbete al canal Adventista y comparte este video. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y antes de terminar, vamos a terminar con una palabra de oración. Suscríbete al canal, comparte este video. En el nombre de Jesús, Cristo te ama. Vamos a orar. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria, que moras en lo alto de los cielos, gracias te damos por este maravilloso tema, por esta bendición que nos has dado. Hemos sido guiados por el Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre misericordioso, a vivir vidas santas. Señor, aunque estamos en esta naturaleza pecaminosa,
no obedezcamos más a este cuerpo de pecado, a esta vida de pecado, no, sino que como Cristo venció, así tú te pedimos, Señor, que nos ayudes a vencer y podamos verdaderamente estar en tu presencia santa cuando tú vengas y podamos estar allá en el cielo contigo por 1000 años y luego en esta tierra renovada por toda la eternidad. Gracias por tu sacrificio, gracias por Padre, por enviar a tu Hijo amado a morir por nosotros en una cruz, gracias por tu plan de salvación y gracias por redimirnos. Te lo pedimos todo, te lo rogamos y te lo agradecemos en el nombre, rogando el perdón de tus pecados y bate en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.